Hola a todos, hoy dentro de la cinética de la partícula vamos a ver primeras integrales del movimiento. Hay veces que podemos resolver un problema sin recurrir a la integración completa de la o las ecuaciones del movimiento. En el caso que las fuerzas que obran sobre una partícula sean función del espacio, del desplazamiento, las primeras integrales del movimiento conducen al principio de trabajo y energía. En el caso que las fuerzas que obren sobre la partícula sean función conocida del tiempo, las primeras integrales del movimiento conducen al principio de impulso y cantidad de movimiento. También podemos tomar momento a ambos miembros de la ecuación gobernante respecto a un punto inercial. Y en este caso, siempre que las fuerzas sean función del tiempo, las primeras integrales del movimiento conducen al principio de impulso angular y momento cinético. En cualquier caso, los problemas que resolvemos por estos métodos son resolubles o se pueden resolver a través de la integración de la segunda ley de Newton. No obstante, estas herramientas que se desprenden de la segunda ley de Newton son herramientas conceptuales muy valiosas. Vamos a definir el trabajo realizado por una fuerza. Sea una fuerza que obra sobre una partícula, la que se mueve por una trayectoria conocida entre los puntos A1 y A2. Esta partícula que se mueve en esta trayectoria, supónganse que esta fuerza actúa sobre ella. Vamos a definir el diferencial de trabajo mecánico entre 1 y 2 realizado por esta fuerza como el producto de la fuerza escalar diferencial de R. El diferencial de R es un diferencial tangente a la trayectoria en el punto considerado. Entonces, si proyectamos la tangente, tenemos aquí entre la tangente y la fuerza un ángulo beta. Entonces podemos decir que el trabajo de esta fuerza, el diferencial de trabajo de esta fuerza entre la posición 1 y 2 será igual a F observemos lo siguiente, es el producto escalar de dos vectores, por lo tanto el diferencial de trabajo es un escalar, así que vamos a escribir la intensidad de este diferencial, que es la intensidad de la fuerza por el coseno de beta por diferencial de S, donde diferencial de S es la intensidad del diferencial de R. Y esto que está aquí, F coseno de beta, es la componente tangencial de la fuerza. Esta es la componente tangencial. Por lo tanto, esto es componente tangencial por diferencial de S. También podemos escribirlo de otra manera. Seguimos ahora aquí. Lo escribimos de esta manera. Podemos escribirlo de otra manera. Fíjense que si F, la fuerza F, es una Fx en inversor más Fi en J más Fz en K, escribimos en componentes cartesianas, y el diferencial de R también lo escribimos en componentes cartesianas, esto es diferencial de X en Y más diferencial de Y en J más diferencial de Z en K. Entonces sustituyo estos dos aquí y me queda que el diferencial de trabajo entre 1 y 2, si hago el producto escalar entre este y este, me quedará Fx por diferencial de X más Fi por diferencial de Y más Fz por diferencial de Z. Esto es entonces Fx diferencial de X más Fi por diferencial de Y más Fz por diferencial de Z. Entonces, tengo de la formulación general del diferencial, que es el primer renglón, tengo esta forma,
del diferencial, tengo esta forma, es escrita en componentes intrínsecas. Tengo esta forma que es escrita en componentes cartesianas. Y si la queremos escribir en componentes polares, escribimos f y el diferencial de r en componentes polares, hacemos el producto escalar y tendremos la formulación del diferencial de trabajo en componentes polares. La F será la fuerza radial en la dirección radial más la fuerza transversal en la dirección transversal. Y el diferencial de R en componentes polares será diferencial de R en U sub R más R diferencial de θ en U sub θ. Entonces, sustituyo estas dos en la formulación general del diferencial, el producto escalar entre f y el diferencial de r, y me quedará que el diferencial de trabajo entre 1 y 2 será este por este, fr por diferencial de r más este por este, más f θ por r diferencial de θ. Y acá tengo una tercera forma en componentes polares. A modo de resumen, tenemos la formulación general del diferencial de trabajo mecánico y escrito en componentes intrínsecas, el mismo escrito en componentes intrínsecas, es el mismo escrito en componentes cartesianas y el mismo escrito en componentes polares. Ahora, se define el trabajo mecánico, entre 1 y 2 de esta fuerza como la integral curvilínea entre 1 y 2 del diferencial de trabajo entre 1 y 2. Esto es la integral curvilínea entre la posición 1 y la posición 2 de f por diferencial de r como formulación general. Y si lo escribimos en componentes intrínsecas, será la integral entre 1 y 2 de la fuerza tangencial diferencial de S. Si lo escribimos en componentes cartesianas, será la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x más fi diferencial de y más fz diferencial de z. Y si escribimos el trabajo mecánico en componentes polares, me queda la integral entre 1 y 2 de la fuerza radial diferencial de r más la fuerza transversal por r por diferencial de θ. Bueno, podríamos agregar las equivalentes en componentes cilíndricas y esféricas. Entonces, acá definimos el trabajo mecánico de una fuerza que está actuando sobre una partícula cuando la partícula se mueve entre los puntos 1 y 2, en este caso hemos escrito A1 y A2. Vamos a calcular el trabajo mecánico de una fuerza constante que actúa sobre una partícula que se mueve en trayectoria rectilínea. Sea una trayectoria rectilínea, la partícula se mueve entre los puntos 1 y 2 y sobre la partícula actúa una fuerza F constante. El punto 1 se caracteriza por la posición x1, el punto 2 por la posición x2. Estamos poniendo el eje x en la línea recta en la que se desarrolla la trayectoria de esta partícula. Entonces, el trabajo mecánico de esta fuerza F, cuando la partícula se mueve entre 1 y 2, la formulación general es la integral entre 1 y 2 de F por diferencial de R. Bueno, lo pasamos a la versión de coordenadas cartesianas o intrínsecas. Entonces, en este caso coinciden, será la integral entre x1 y x2 de la fuerza. Fíjense que la fuerza en la dirección de x, la fx,
si este es beta, la fx es esta. Esta es la componente fx. Entonces será fx por diferencial de x. Y fx es f coseno de beta. Entonces la integral entre x1 y x2 de f coseno de beta por diferencial de x. Seguimos acá. Como la fuerza es constante, el ángulo es constante, me queda f coseno de beta, integro el diferencial de x entre x1 y x2 y resulta ser x2 menos x1. Entonces acá tenemos el trabajo mecánico de una fuerza constante en trayectoria rectilínea. Vamos a calcular el trabajo mecánico desarrollado por la fuerza gravitacional. Supongamos que tenemos una trayectoria de este tipo en el plano x e y y tengo aquí una partícula en la posición 1. La partícula se desliza por esta trayectoria, va por ahí y llega a la posición 2. La fuerza de la gravedad es el peso, es el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Entonces queremos calcular el trabajo del peso cuando la partícula va del punto 1 al punto 2. Entonces observamos que el peso es permanentemente vertical. Si escribimos en coordenadas cartesianas, fx y fz serán 0 y el fi, que es totalmente el peso, será menos mg. Este es positivo, este es negativo. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 del peso será la integral entre I1 y 2 de menos mg diferencial de I en componentes cartesianas. El peso, bueno, es constante, así que esto es menos mg, I2 menos I1, donde I1 es esta distancia, I2 es esta distancia. Es claro que I1 es mayor que I2, así que puedo invertir esta diferencia a expensas de este signo. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 será mg I1 menos I2. Vamos a invertir el movimiento. La partícula vamos a hacer que ahora vaya de aquí hacia arriba. Entonces, el trabajo entre 1 y 2, invertimos las posiciones. Esta es 1 ahora y esta es 2. O sea que la partícula está aquí y ahora va hasta 2. Y lo voy a hacer, bueno, las posiciones están en verde y el cálculo está en color verde. Entonces, el trabajo entre 1 y 2, nuevamente, la única fuerza es el peso, así que es la integral entre I1 y 2 de menos mg. Diferencial de I menos mg, que es constante, y el diferencial de I integrado es I2 menos I1. Ahora, esta es I2, es la distancia, la altura en la posición 2, y esta ahora es I1. I2, cuando el cuerpo se mueve de aquí hasta aquí, I2, bueno, está claro que ahora I2 es mayor que I1 en este análisis. Si este es mayor que este, bueno, podemos dejar esto como está, pero ahora el trabajo es negativo. Entonces, observemos que cuando la partícula tenía movimiento hacia abajo en la dirección de I, en el mismo sentido en el que está la fuerza, el trabajo resulta ser positivo.
Pero cuando la partícula se mueve de 1 hasta 2, tiene un corrimiento vertical, va teniendo corrimientos verticales punto a punto. Y ese corrimiento vertical hacia arriba está en contra de la fuerza que está hacia abajo, entonces el trabajo resulta ser negativo. Vamos a calcular el trabajo realizado por un resorte, por la fuerza desarrollada por un resorte lineal. Analicemos un cuerpo que está vinculado a un resorte lineal. Este cuerpo se puede mover en la dirección de X, pongámosle, únicamente, y este resorte tiene una constante K y es un resorte lineal. Que sea lineal el resorte significa que la fuerza que ejerce el resorte sobre esta partícula es de la forma K por X, siempre que, vamos a colocar el origen así, este es Y y este es X, siempre que el origen del sistema de referencia se coloque en la posición de equilibrio del sistema. Entonces, cuando este cuerpo se mueve respecto de la posición de equilibrio, la coordenada del cuerpo coincide con la deformación del resorte. Entonces, imaginemos que el cuerpo se mueve, está oscilando, ¿sí? Entonces, exagerando las posiciones, en una posición, supongamos que el cuerpo esté aquí, la fuerza del resorte estará en contra de, fíjense que acá tiene un corrimiento positivo, si tiene un corrimiento positivo, la fuerza del resorte está en contra, entonces es menos K por X. Entonces, la fuerza del resorte la vamos a escribir como menos K por X. El signo menos proviene de que la fuerza está en contra del sentido del desplazamiento. Entonces, vamos a calcular el trabajo mecánico de esta fuerza cuando el cuerpo se mueve entre una configuración X1 y una configuración X2. Pónganse que esta es X1 y X2 por aquí. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 será la integral entre X1 y X2 de componentes cartesianas, nuevamente, Fx, que es la fuerza, menos K por X por diferencial de X. K, que es la constante del resorte, es una constante, sale fuera de la integral, y esto es menos K por X cuadrado sobre 2, sustituido entre X1 y X2. La conocida regla de Barrow para integrales definidas. Entonces, esto es menos K por X2 cuadrado sobre 2 menos K por X1 cuadrado sobre 2. Sacamos el paréntesis y esto me queda 1/2 de K por X1 cuadrado menos 1/2 de K por X2 cuadrado. Este es entonces el trabajo mecánico para la fuerza de un resorte lineal, cuando la partícula se mueve entre la posición 1 y la posición 2. Un resorte no lineal es aquel en el que F lo podemos escribir menos K por X a la N, una cierta potencia del desplazamiento. Si volvemos al caso anterior, bueno, este sería un caso particular donde N sería 1, entonces si N vale 1, la fuerza es lineal con X. Si N vale 2, la fuerza es cuadrática con el desplazamiento. Si N vale 3, bueno, así. Entonces vamos a calcular el trabajo de un resorte no lineal, que podría ser también un oscilador de este tipo, cuando el cuerpo se mueve entre X1 y X2. Usamos coordenadas cartesianas,
Y esto es la integral entre x1 y x2 de menos k por x a la n diferencial de x. Bueno, k es constante, esto es menos k. Integramos x a la n, es 1 sobre 1 más n por x a la n menos 1 entre x1 y x2. Entonces esto me queda, el w me queda menos k 1 sobre 1 más n por x2 a la n menos 1. Este signo menos es este signo menos. Ahora aplico la regla de Barrow dentro del corchete. Menos k 1 más n por x1 a la n, esto es n más 1, n más 1. Ahora, sacando el corchete, afectando este signo menos aquí, esto me queda trabajo entre 1 y 2, me queda k, este es positivo, k dividido 1 más n por x al x1 a la n más 1 menos k por sobre 1 más n por x2 a la n más 1. Y aquí tengo entonces el trabajo para un resorte no lineal. Los tendones del cuerpo humano trabajan como resortes no lineales cuadráticos. Es decir, si acá sustituimos n2, tenemos la fuerza desarrollada por un tendón humano y aquí, en este caso, el trabajo realizado por este resorte no lineal para una configuración que varía entre dos puntos x1 y x2. La ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa m1 y m2, sea un cuerpo de masa m1 o un cuerpo de masa m2, la fuerza de gravitación, F, es de atracción y la intensidad vale G por masa 1 por masa 2 dividido R al cuadrado, donde R al cuadrado es la distancia que separa a las dos masas. G es la constante de gravitación universal, constante conocida, masa de una de las partículas, masa de otra de las partículas y R, en este caso aquí al cuadrado en el denominador, la distancia entre ambas masas. Ahora, si nosotros consideramos que esta masa es el planeta Tierra y este es un cuerpo de masa m, que puede ser un proyectil, puede ser un cohete, puede ser una persona o cualquier cosa, entonces esta es la masa de la Tierra y este cuerpo la masa, bueno, masa m. Entonces la fuerza gravitacional, la fuerza con que se atraen ambos cuerpos, va a seguir valiendo esto, pero va a ser siempre de atracción, esto es G, una masa es la masa de la Tierra, la otra masa es del cuerpo en cuestión, y bueno, y la distancia entre el centro de la Tierra y esta partícula es R. Entonces, el peso es la fuerza de gravitación. Si nosotros venimos al primer caso que vimos, trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Esta fuerza que manejamos como constante es aquella fuerza, pero aquella fuerza en las inmediaciones de la superficie terrestre, bueno, es constante y es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Ahora, si nosotros ganamos en altitud, ya altitudes comparables con el radio de la Tierra, la atracción gravitacional o la gravedad ya no es constante, sino que tenemos que tomar esta forma, que sí considera altitudes comparables al radio de la Tierra o más. Entonces, con esta introducción vamos a calcular el trabajo de la fuerza gravitacional cuando una partícula de masa m se mueve entre dos puntos
1 y 2. Entonces, la fuerza será menos, porque es de atracción, G, constante de gravitación universal, masa de la Tierra, masa de la partícula en cuestión, dividido la distancia desde el centro de la Tierra a la partícula en cuestión, R, en este caso al cuadrado en el denominador de esta expresión. Esta es entonces la intensidad de la fuerza gravitacional. Supónganse que este sea el planeta Tierra y tengamos un satélite orbitando, en órbita puede ser cerrada o no, supongamos que es parte de una elipse. Entonces, R1 me da la posición 1. Y este satélite se está moviendo, supóngase que este es el satélite, la masa, y este R2. Se mueve entre 1 y 2 en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, la fuerza gravitacional está dirigida, porque es de atracción, y está dirigida hacia el centro de la Tierra en la dirección radial. En todo punto es radial. Entonces, vamos a calcular el trabajo de la fuerza gravitacional cuando esta partícula se mueve entre 1 y 2. Entonces, coordenadas polares, el trabajo de la fuerza gravitacional cuando esta partícula se mueve entre 1 y 2 será la integral entre R1 y R2, vamos a coordenadas radial transversal, coordenadas polares. La fuerza es íntegramente radial, por lo tanto es menos G m dividido R cuadrado por diferencial de R. No tiene componente en la transversal, por lo tanto esto es todo. Entonces esto es Gmm es constante, menos Gmm constante. La integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R entre R1 y R2. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 lo puedo escribir como menos Gm m sobre R1, vamos a poner un paréntesis, menos Gm m sobre R2. Este es entonces el trabajo de la fuerza gravitacional. El factor G y M, podemos venir acá y volvamos a la superficie de la Tierra. Entonces, escribamos para una partícula sobre la superficie de la Tierra cuál es la atracción gravitacional a partir de la ley de gravitación universal. Entonces, eso lo vamos a hacer en verde. Lo vamos a hacer aquí. Es G m por m dividido R, en este caso radio de la Tierra al cuadrado, porque estamos en las inmediaciones de la superficie terrestre. Y esta fuerza es igual a la masa por la aceleración gravitacional, que llamamos mg. Cancelando la masa, el factor Gm lo puedo escribir como radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración gravitacional. Es difícil recordar G y la masa de la Tierra, pero es bastante fácil o más fácil de recordar la aceleración gravitacional, que es 9,8 metros sobre segundos. G 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros en forma aproximada, imaginándola esférica. Por lo tanto, con estos valores más sencillos de manejar, yo puedo a través de esta igualdad escribir el producto de G, constante de gravitación universal, por m, masa de la Tierra. Vamos a ver el principio de trabajo y energía.
Consideremos una partícula que se mueve en una trayectoria entre los puntos 1 y 2, se está moviendo, y se mueve porque, bueno, obra sobre ella una fuerza F, que es la resultante. Entonces ahora vamos a calcular, o vamos a buscar calcular el trabajo de la resultante cuando la partícula se mueve entre los puntos 1 y 2. La fuerza tiene una componente tangencial, es igual, aplicando la segunda ley de Newton, masa por aceleración tangencial. La componente tangencial de esta fuerza, si escribimos en componentes tangencial y normal, aplicando la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración tangencial. Trabajemos con la componente tangencial. Entonces, la aceleración tangencial la escribo como dB de t. Y ahora vamos a diferenciar en el desplazamiento. Esto es la masa dB sobre ds por ds sobre dt. Y ds de t, esto es ese punto que es v. Entonces, ft es m por v por diferencial de v sobre diferencial de s. Este diferencial de s lo paso al primer miembro y me queda fuerza tangencial por diferencial de s igual masa por velocidad diferencial velocidad. Integramos ambos miembros entre S1 y S2 de F tangencial diferencial de S, integramos entre B1 y B2 de M V diferencial de B. Lo primero que observamos aquí es que el primer miembro, esto es el trabajo de la fuerza F, pero la fuerza F es la fuerza resultante, hemos dicho. Entonces este es el trabajo de la resultante, cuando la partícula se mueve entre 1 y 2. Y acá, esto, la masa es constante, así que es la masa por B cuadrado sobre 2 entre P1 y B2. Y esto es 1/2 de la masa por B2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por B1 cuadrado, aplicando la regla de Barrow. Definiendo al producto 1/2 de la masa por su velocidad instantánea al cuadrado como energía cinética, la energía cinética T la vamos a definir como 1/2 de la masa por la velocidad instantánea al cuadrado. Esto me queda como energía cinética en la posición 2 menos la energía cinética en la posición 1. Así, reescribimos esta ecuación aquí, y esto me dice que el trabajo de la resultante, primer miembro, es igual a la diferencia de energía cinética, T2 menos T1, o simplemente el trabajo de la resultante, variación de energía cinética. Y esto es lo que se conoce como principio del trabajo y la energía. Este principio me dice que el trabajo de la fuerza resultante, que obra sobre una partícula, cuando la partícula va de un punto 1 a un punto 2, en una trayectoria conocida, ese trabajo es igual a la variación de la energía cinética de la partícula, donde la energía cinética se define como 1/2 de la masa por su velocidad instantánea absoluta al cuadrado.
Vamos a ver energía potencial. Vamos a revisar el trabajo calculado en los 4 casos anteriores que tenemos aquí mostrados. Vamos a revisar el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Vimos que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, mg, resultó dar o ser mg por I1 menos mg por I2. Fíjense que esto yo lo puedo escribir como v sub 1 menos v sub 2, donde esta función b es mg por I. Entonces este es v1 y este es v2. Entonces esta función, denominada función potencial, vamos a ver si la podemos encontrar en estos otros casos. Vamos al trabajo realizado por la fuerza de un resorte lineal. Vimos que valía esto. Esto acá lo podemos escribir como V1 menos V2, donde este es V1 y este es V2. Es decir, que la función potencial V es 1/2 de K, la constante del resorte, por la deformación al cuadrado. Esta será la función potencial para la fuerza de un resorte lineal. Luego vimos que el trabajo realizado por una fuerza para un resorte no lineal daba esta expresión. Y esto también lo podemos escribir como V1 menos V2. Este V1 y este V2, donde la función B o función potencial será la constante del resorte dividido n más 1 por x a la n más 1. Y esta es entonces la función potencial para la fuerza de un resorte no lineal. Finalmente vimos el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, que es esto, y esto lo podemos escribir igual como V1 menos V2, donde la función B, función potencial, será menos Gm m dividido r, donde G mayúscula es la constante de gravitación universal, m mayúscula es la masa de la Tierra, m minúscula es la masa del cuerpo en cuestión o en análisis, y r el radio o la distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra. El signo negativo es para respetar estos signos que tenemos aquí, la función potencial debe ser negativa. Y esta es entonces la función potencial para la fuerza gravitacional cuando trabajamos con grandes altitudes. Por lo tanto, y a modo resumen, tenemos que la fuerza de gravedad actuando sobre la superficie de la Tierra, como la fuerza de gravedad actuando a altitudes importantes respecto de la superficie de la Tierra, son fuerzas conservativas. Como son conservativas, la fuerza de un resorte, sea este lineal o no lineal. Reescribimos el trabajo mecánico entre 1 y 2 de una fuerza se define como la integral entre 1 y 2 de f por diferencial de r. Si la fuerza es una fuerza conservativa, en el que la integral esta no depende de la trayectoria, sino de las posiciones iniciales y finales, podemos concluir que el trabajo entre 1 y 2 para una integral curvilínea cerrada, al coincidir las posiciones final e inicial de f diferencial de r, esto es 0. En este caso, el integrando f por diferencial de r, para que se produzca esta situación, debe ser una diferencial exacta. Debe ser una diferencial exacta de una cierta función b. Entonces, si f escrito en componentes cartesianas es fx en y versor más fi en j versor más fz en k versor, el diferencial de r en cartesianas es dx en y versor más di en j versor más dz en k versor.
sustituimos esto y esto aquí, y el diferencial de b es la derivada parcial de b respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de b respecto de y por diferencial de y más la derivada parcial de b respecto de z por diferencial de z. Sustituyo los dos primeros renglones en el primer miembro y el tercer renglón en el segundo miembro. Entonces me queda que fx diferencial de x más fi por diferencial de y más fz por diferencial de z, que es el producto escalar entre estos dos vectores, es igual a menos la derivada de b respecto de x, abrimos paréntesis, diferencial de x, el menos es este, más la derivada de b respecto de y, diferencial de y, más la derivada de b respecto de z por diferencial de z. Aplicando el principio de identidad, aquí vemos que entonces fx debe ser igual, fx que es el coeficiente de diferencial de x, debe ser igual al coeficiente de diferencial de x en el segundo miembro. Esto es menos la derivada de b respecto de x. Y así el resto. Fi es menos la derivada de b respecto de y fz es menos la derivada de b respecto de z. Es decir, encontramos las componentes de fuerza cuando éstas son conservativas como derivadas parciales de la función potencial o la función energía potencial. Para comprobarlo podemos ir al caso de la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Tierra. Esta Fi, que es menos mg, la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Tierra. Entonces, de acá, multiplicando por menos 1, tengo mg es igual a la derivada de b respecto de y. Paso este diferencial de y al primer miembro e integro. Entonces me queda integrando que b es igual a mgi más una constante de integración. Y hoy, hace unos minutos, hemos visto que la función potencial para la fuerza gravitacional en la superficie de la Tierra es mg por la altitud. En este caso lo hemos obtenido de esta forma, me surge una constante, esta es una constante arbitraria que se determina, pero que como es una constante, no interviene en el cálculo de la fuerza gravitacional. ¿Sí? Pues al derivar, la constante se va, entonces me queda el valor de la fuerza. Es decir, la fuerza no se ve influida por el valor de la constante. En forma similar, podríamos haber encontrado la función potencial para los otros tres casos que hemos analizado. Volvamos acá un instante. Fíjense que yo puedo escribir esta expresión o estas tres ecuaciones de la siguiente manera. La fuerza es igual a menos nabla por b, donde nabla es el operador derivada direccional. El operador nabla es d de x en y versor más d de y en j versor más d de z en k versor. Entonces, con esta, introduciendo el operador nabla, yo puedo escribir que la fuerza conservativa la puedo escribir como menos el operador nabla operando sobre la función potencial. La fuerza conservativa la podemos escribir entonces como menos el operador nabla operando sobre la función energía potencial. Vamos a ver en estas filminas las propiedades más destacadas del operador nabla. Aquí tenemos en coordenadas cartesianas, tenemos el operador nabla, que es la derivada direccional
tenemos el gradiente de una función escalar, como podría ser precisamente la función potencial, que es una función escalar, la función b. Tenemos la divergencia de un vector. La divergencia es el producto escalar entre el operador nabla y el vector. Así que es este escalar que tenemos allí. Después tenemos el rotacional de un vector. El rotacional es el producto vectorial entre el operador nabla y un vector. Entonces, bueno, es este vector. Y finalmente, el operador laplaciano, que es el operador nabla multiplicado escalarmente por sí mismo. Y el operador laplaciano se denota con nabla sin la flechita vectorial y con un 2, como nabla cuadrado o nabla segundo, se puede interpretar, que es la suma de las derivadas segundas. Esto es en coordenadas, todo esto en coordenadas cartesianas. Las mismas propiedades en coordenadas cilíndricas las tenemos en la próxima filmina. Acá tenemos entonces en cilíndricas, el operador nabla en cilíndricas. Si nosotros, cilíndricas es polares en el plano XY, que son estas dos componentes, más una componente en altitud cartesiana. Si yo no considero esta, estoy en componentes polares. Considero esta, bueno, paso a cilíndricas directamente. El gradiente de una función escalar, como podría ser la función potencial en componentes cilíndricas. Si no tengo este término, ahí lo tengo en componentes polares. La divergencia de un vector en componentes cilíndricas. El rotacional de un vector en componentes cilíndricas. Y el operador laplaciano en componentes cilíndricas. En la próxima filmina tenemos las mismas propiedades en componentes esféricas. Operador nabla en componentes esféricas, el gradiente de una función potencial en componentes esféricas, la divergencia de un vector en componentes esféricas. El vector tiene componentes, el vector es el vector u. El rotacional de un vector, que es el producto vectorial entre el operador nabla y el vector, lo tengo aquí. Y finalmente el laplaciano en componentes esféricas. Acá sabemos que se puede demostrar que el rotacional del gradiente de cualquier función es igual a 0. Es decir, que si yo hago nabla por menos nabla de B, yendo a nuestro caso de fuerzas conservativas, este es el rotacional del gradiente. Esto es igual a 0. Y si este paréntesis es F, yo puedo decir que nabla por F es igual a 0. Es decir, que el rotacional de la fuerza es 0. Esta es una propiedad que me sirve para determinar si una fuerza es o no conservativa. ¿Cómo podemos probarlo? Bueno, si el rotacional de la fuerza da 0, la fuerza es conservativa. Si el rotacional de la fuerza no da 0, no es conservativa. Vamos a escribir el principio de trabajo y energía. Trabajo de la resultante igual cambio de energía cinética, donde la energía cinética de una partícula es un medio de su masa por su velocidad instantánea al cuadrado. El principio de trabajo y energía, algunos autores lo llaman teorema de fuerzas vivas, haciendo una referencia histórica. Fuerzas vivas se le decía a la energía cinética. Entonces, el principio de trabajo y energía, o teorema de fuerzas vivas, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Nosotros ya vimos que hay fuerzas que son conservativas. Entonces, todas las fuerzas que no sean conservativas las vamos a llamar fuerzas no conservativas. Sobre una partícula pueden obrar fuerzas conservativas y no conservativas.
Entonces, en el trabajo de la resultante vamos a diferenciar el trabajo de las no conservativas, de las fuerzas no conservativas, más el trabajo de las fuerzas conservativas. Este es el trabajo de la resultante. Y esto es igual a la variación de energía cinética. Por otro lado, hemos analizado 4 casos y vimos que el trabajo de fuerzas conservativas, vimos la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Tierra, la fuerza de un resorte lineal, la fuerza de un resorte no lineal y la fuerza gravitacional para cualquier altitud. Vimos que el trabajo de las fuerzas conservativas, o al menos para esos 4 casos, lo escribimos como V1 menos V2, la diferencia de una cierta función potencial. Y esto yo lo puedo escribir como menos V2 menos V1, claramente. Y V2 menos V1 lo puedo escribir como variación delta, variación de B, menos la variación de B. Entonces, menos variación de B. Entonces, sustituyo menos variación de B aquí, y el teorema de fuerzas vivas, o principio de trabajo y energía, me queda trabajo de las fuerzas no conservativas más menos delta B igual delta T. Pasando este al segundo miembro, me queda trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a delta T más delta B. Y esta es otra versión del teorema de fuerzas vivas, que por supuesto son equivalentes. Aquí, en el principio de trabajo y energía o teorema de fuerzas vivas, en el primer miembro tengo el trabajo de la fuerza resultante, que es igual a la variación de energía cinética de la partícula. Y en esta versión del principio de trabajo y energía o teorema de fuerzas vivas, en el primer miembro tengo el trabajo de las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas han sido pasadas al otro miembro como la variación de una función potencial. Entonces aquí ahora podemos decir lo siguiente. Imaginemos una partícula sobre la que obran únicamente fuerzas conservativas. Por lo tanto, el trabajo de las no conservativas es cero, porque no existen. También podría ser el caso que haya fuerzas no conservativas y no ejecuten trabajo mecánico, no desarrollen trabajo mecánico. Bueno, en cualquiera de los dos casos, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Entonces, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, o porque hay únicamente fuerzas conservativas actuando sobre la partícula, o porque las fuerzas no conservativas no realicen trabajo, bueno, si este es cero, la suma delta T más delta B será cero. Delta T es energía cinética 2 menos energía cinética 1. Delta B es B2 menos B1, igual 0. Todo lo que tiene subíndice 1 lo pongo en un miembro y lo que tiene subíndice 2 en el segundo miembro. Y me queda T1 más B1 igual T2 más B2. Llamando energía mecánica total E a la suma de la energía cinética más la potencial, esta ecuación es E1 igual E2, o lo que es lo mismo, E constante. E igual constante. E igual constante es el enunciado del denominado tercer teorema de conservación o conservación de la energía mecánica total. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica total? Cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas sea nulo, o porque las fuerzas que actúan sobre la partícula son todas conservativas, o porque hay no conservativas pero no realizan trabajo en el periodo de tiempo de interés. En este caso, entonces, la energía mecánica total es una constante del movimiento. Vamos a escribir la ecuación del movimiento, segunda ley de Newton.
F, lo vamos a escribir de la forma d de t de P, donde F es la fuerza resultante obrando sobre la partícula y P es la cantidad de movimiento de la partícula o cantidad de movimiento lineal de la partícula. La cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa por su velocidad y es una magnitud vectorial. El mismo Newton formula la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento lineal. Tomamos la ecuación del movimiento, pasamos el diferencial de t al primer miembro, entonces me queda F por diferencial de t es diferencial de P. Ahora integramos ambos miembros entre T1 y T2 y esto entre V1 y V2, porque la cantidad de movimiento depende de la velocidad. Por lo tanto, integro entre V1 y V2. A esta integral, la integral entre T1 y T2 del producto de la fuerza, del vector fuerza por el diferencial de T, lo vamos a llamar I, impulso. Y la integral del diferencial de P es P, que aplicamos la regla de Barrow, entonces esto es P sub 2 menos P sub 1. Son todos vectores. Entonces podemos escribir que el impulso es igual a la variación de P. Y esto es lo que se conoce como principio del impulso y la cantidad de movimiento. Donde P está escrito aquí, P2 es masa por velocidad en el instante que hemos llamado 2 y P1 es masa por velocidad 1. En este caso también vamos a analizar lo siguiente. Si el impulso es 0, en particular porque la fuerza sea 0 o porque esta integral sea 0, me queda delta P es igual a 0. Por lo tanto, esto es P sub 2 menos P sub 1 igual a 0. Es decir, delta P es igual a 0. Delta P es igual a 0, P2 menos P1 igual a 0. Esto es P sub 2 igual P sub 1. P constante. Entonces esto es P igual constante. La cantidad de movimiento es una constante. Esto es lo que se denomina primer teorema de conservación. Primer teorema de conservación o conservación de la cantidad de movimiento lineal. Se conserva cuando la fuerza es 0 o cuando esta integral es 0 debido a que la fuerza es 0 o también puede ser que la integral sea 0. En cualquier caso, P, cantidad de movimiento lineal, es una constante. Este es el primer teorema de conservación y este es el principio del impulso y cantidad de movimiento. Vamos a tomar momento respecto a un punto inercial de la ecuación del movimiento. Entonces, esta es R por F, tomo momento a ambos miembros, igual R por la derivada en el tiempo de P. En este caso, R por F es el momento resultante y acá esto lo voy a escribir como d de t de R por P. Esto que en general no se puede hacer, ahora sí se puede hacer, porque fíjense cuando hago la derivada de este producto, cuando hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del primero, lo hago acá. La derivada del primero es la derivada de R respecto del tiempo por P más el primero por la derivada del segundo.
Ahora, la derivada de r en el tiempo es b. Y si recordamos que el vector cantidad de movimiento p es el producto de la masa por la velocidad, resulta que estos dos son colineales. Por lo tanto, el producto vectorial es 0. Entonces me queda únicamente esto. Por lo tanto, a esto lo puedo escribir de esta manera. Y llamando ahora a este paréntesis, o lo que está dentro del paréntesis, que es el momento de la cantidad de movimiento, lo vamos a llamar momento angular o cantidad de movimiento angular. Entonces, esta ecuación me queda m igual d de t dl, donde el momento resultante obrando sobre la partícula es la derivada temporal de la cantidad de movimiento angular o momento angular simplemente. Paso el diferencial de t al primer miembro y me queda m por diferencial de t, diferencial de l. Integro ambos miembros entre t1 y t2, entre 1 y 2. Y a este primer miembro lo llamamos impulso angular. No tiene una letra específica, así que lo llamamos impulso angular. Escribimos impulso angular. Y esto es, la integral del diferencial de L es L, entre 2 y 1 es L2 menos L1. Entonces, acá tenemos que el impulso angular es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular o momento angular. Este es entonces el principio del impulso angular y la cantidad de movimiento angular. Esto igual a esto. Si el momento es 0, si el momento es 0, es 0 esta integral, o la integral fuese 0, entonces me queda que L2 menos L1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, L2 igual a L1. Entonces podemos decir L, el vector L, es igual a una constante. Y esto es el segundo teorema de conservación. Segundo teorema de conservación o conservación del momento angular en el caso de que el impulso angular sea 0. Así hemos visto que las primeras integrales del movimiento dan lugar al principio de trabajo y energía. El principio de trabajo y energía para fuerzas conservativas únicamente actuando sobre la partícula o trabajo de las no conservativas igual nulo, da lugar a la conservación de la energía mecánica total, llamado tercer teorema de conservación. Asimismo, hemos visto que las primeras integrales del movimiento, en este caso, dan lugar al principio del impulso y la cantidad de movimiento, y este da lugar, en el caso de que el impulso sea 0, o la fuerza sea 0, dar lugar al primer teorema de conservación, que es la conservación del momento lineal. Y finalmente vimos el principio, las primeras integrales del movimiento dan lugar al principio de impulso angular y cantidad de movimiento angular. Y si el momento obrante sobre la partícula o el impulso angular es 0, se conserva la cantidad de movimiento angular o momento angular de la partícula. Y este es el segundo teorema de conservación.